Esta mañana, Amnistía Internacional informó que 2016 fue uno de los peores años en relación con los derechos humanos, caracterizado, según la organización, por una manipulación venenosa de la política. Para conversar más sobre este informe, nos encontramos con el presidente de Amnistía Internacional Chile, Roberto Morales. Muchas gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Manipulación venenosa, entonces, en los mensajes. ¿Cuál es entonces la visión global que tienen ustedes sobre los derechos humanos en 2016 en el mundo? Sí, fue un mal año, un año en que el sufrimiento y el miedo permanente en un grupo importante de la población en el mundo estuvo presente. Y nosotros señalamos lo que tú comentabas, porque nos parece que los discursos que han ido instalando los líderes políticos mundiales va por ese camino. Un discurso de odio, un discurso de antiderecho, un discurso facilista y populista de ir identificando enemigos internos, donde claramente los enemigos internos siempre son los grupos más vulnerables de la población, migrantes, pueblo originario, diversidad sexual. Y el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad como elemento fundamental, donde la seguridad da espacio para cualquier cosa según estos líderes políticos, ¿no? Y Donald Trump, por supuesto, es el ejemplo más reciente y fuerte, pero no es el único. Comentábamos lo que hace algunos meses el presidente de Filipinas, por ejemplo, señalaba, justificando su guerra contra el narcotráfico. Él decía, bueno, si Hitler eliminó a 3 millones de judíos, yo estoy dispuesto a eliminar a 3 millones de narcotraficantes. Él y otros líderes internacionales han puesto este discurso que a nosotros nos parece tremendamente grave, tremendamente complejo, de ir generando una lógica del miedo, por un lado, de la división, ¿cierto? Y que en general entonces dan espacio para que se vayan generando más casos de violaciones de derechos contra personas que están en estos grupos más vulnerables. De hecho, ustedes mencionan que hay políticos en el mundo que se valen de la retórica nosotros contra ellos. ¿Ustedes creen que este mensaje que ustedes mencionan que provoca división y miedo está siendo muy efectivo también para obtener buenos resultados políticos? Exactamente, es lo que, si tú te das cuenta de la campaña del presidente Trump, fue lo que usó para conseguir votos, o en Europa también, ¿no? El tema del Reino Unido con su salida de la Unión Europea, o en Francia con algunos grupos más extremos de derecha que alguna vez plantean, ¿cierto?, esta lógica de la seguridad versus los migrantes. Entonces nosotros somos los buenos, ellos son los malos, pero los malos empiezan a ser cada vez más, digamos, y empiezan a ubicarse ciertos malos, ¿cierto?, que ayudan también a, de alguna manera, ir a la ciudadanía, tomar los puntos más sensibles de la ciudadanía, generarle miedo y, por lo tanto, en ese sentido, generarle beneficios políticos a los candidatos que presentan esas propuestas muy duras frente al trabajo con esas personas. Fíjate que el presidente de Estados Unidos decía, bueno, él iba a pedir que volvieran todas estas lógicas de tortura, ¿no? Lo que se llama los simulacros de ahogamiento y otros, porque él decía que eso era necesario para conseguir información. Entonces, ahí hay una distorsión muy, muy importante que nosotros vemos que en el año 2016 se visibilizó, pero viene ya hace algún tiempo. Ahora, en esta lógica que hablaban ustedes de nosotros contra ellos, pasó en Chile y Cuba en los últimos días un hecho ya conocido por todos, que ese país le negó la entrada a Mariana Elwin. ¿Creen que aquí también se aplica esa lógica de nosotros contra ellos en este caso? Mira, en el caso de esta situación particular, sin entrar en el caso, pero Amnistía Internacional desde el año 90 que no puede entrar en una misión a Cuba. No nos dejan entrar a Cuba en una misión. Por lo tanto, en realidad entendemos la situación porque también no ha sucedido con este país. Creemos que los países usan este mecanismo para, en el fondo, no enfrentar la situación propiamente tal. Y siempre nosotros hacemos un llamado para que los países efectivamente, más allá de poner estas situaciones que son administrativas, lo que hagan es enfrentar la situación que afecta los derechos humanos de parte de la población. Recordar que la ministra iba a recibir un premio, ¿no?, de una entidad que, para ver bien el nombre, que Red de Jóvenes en Defensa de la Democracia en Latinoamérica. Sí, el vocero actual, que es ese Eduardo Cardet,
está detenido y Amnistía Internacional lo ha definido como un preso de conciencia. Pero también, si tú recuerdas, hace algunos meses a Piedad Córdoba, que es una defensora de derechos humanos de Colombia, tuvo una situación muy difícil en el aeropuerto de Santiago y resolvió devolverse a Colombia porque, según ella, investigaciones lo interrogó por qué venía a Chile a reunirse con representantes del pueblo mapuche. Entonces, los países usan esto, a nosotros nos parece que eso es inadecuado, que no es la forma es enfrentar los problemas y de no digamos, con medidas administrativas, que está en el derecho, pero con medidas administrativas impedir el ingreso. Sí, para cerrar el tema Cuba y pasar al informe de Amnistía Internacional en Chile, a su juicio en Cuba y según juicio de Amnistía Internacional, ¿se respetan o no los derechos humanos? Bueno, Amnistía Internacional ha definido que en Cuba hay presos de conciencia, ha definido a varias personas que tienen presos de conciencia y lo que ha pedido es que Cuba, en su intento, que en los últimos años lo está haciendo, de apertura económica, incluya la apertura desde el punto de vista político y en el fondo amplíe su mirada e incorpore más elementos de derecho humano en el concepto que está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, mira, el tema de los derechos humanos es un tema que siempre genera debate, porque siempre hay miradas distintas. Lo que uno debe mirar para poder objetivizar esta conversación es lo que las Naciones Unidas, la comunidad internacional ha establecido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta hoy día, que es un número importante de instrumentos, ¿cierto?, aceptados por la comunidad internacional que nos dan los estándares. Todos los países, independientemente tengan gobierno de derecha, de centro, de izquierda, que no es el tema, deben buscar esos instrumentos internacionales y tratar en lo posible avanzar en mantener esos estándares internacionales. Eso es lo que se le pide al gobierno de Chile, al gobierno de Cuba, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Estados Unidos, porque esa es la mirada que nosotros tenemos. Otra cosa son las culturas que se dan en cada país, la lógica de construcción de los estados, los gobiernos, que por supuesto es respetable en cada país, pero los estándares son los mismos y obviamente hay que cumplirlos. Roberto, pasemos ahora al informe de Amnistía Internacional, específicamente sobre Chile. El mensaje principal es que Carabineros actúa en algunas, usted me dirá si son muchas o son pocas ocasiones, con una fuerza excesiva e innecesaria. A ver, el mensaje principal del informe de Chile es que hemos avanzado en algunos temas de derechos humanos, pero tenemos muchos pendientes. El mensaje sobre el tema de violencia policial está presente, por cierto. No es el único, no es la única situación. Pero claramente nosotros vemos que la violencia policial en distintos niveles, manifestaciones sociales u otros, ¿cierto?, está siendo una constante y eso es lo que nos preocupa. ¿Especialmente en protestas ciudadanas? En protestas ciudadanas y también hemos visto violencia excesiva en la relación con el pueblo mapuche. Usted habla incluso que están preocupados por una posible criminalización contra las comunidades indígenas. Nosotros creemos que se ha puesto un discurso, así como hacíamos, haciendo un poquito de analogía, ¿no? Como decíamos que se ha instalado discurso de odio, de división a nivel internacional. Creemos que se instala en Chile ciertos elementos que son de identificar a las personas mapuches como personas violentistas, incluso como personas terroristas. Solo un paréntesis, tú recuerdas que en los incendios bueno, todavía están, pero en el pic de los incendios, muchas personas públicamente dijeron que esto eran atentados del pueblo mapuche. Entonces, hay una estigmatización del pueblo mapuche, de las personas mapuches, no diferenciando muchas de las personas mapuches que están trabajando por recuperar la paz, ¿cierto? Por recuperar su territorio, por recuperar su cultura, etc. Entonces, ahí hay un tema que a nosotros nos preocupa porque en general se identifica o se quiere identificar claramente al pueblo mapuche, a las personas de descendencia o de origen mapuche como eso. Y ahí nosotros tenemos una preocupación también, porque en el caso del pueblo mapuche, si tú te fijas, cuando hay instancia investigadora, como una instancia en el Congreso, lo que se hace es investigar la violencia en la Araucanía, que nos parece que hay que investigarla, nos parece que cualquier atentado debe ser investigado. ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Yo creo que hay acciones delictuales
importante de la Araucanía. Nosotros creemos que nosotros no tenemos la información para jurídicamente catalogarlo como terrorismo, pero claramente hay acciones delictuales importantes. Es muy importante que la gente sepa que una organización como Amnistía Internacional no está defendiendo actos delictuales. Los actos delictuales tienen que ser investigados y las personas que sean declaradas involucradas deben ser sancionadas con la legislación que Chile tiene. Cuando una persona quema un camión, existe la legislación vigente para sancionarla. No es que no haya legislación. Lo que nosotros decimos es que las fuerzas policiales, las fuerzas que son de agentes del Estado, tienen que actuar en concordancia con los mandatos que el Estado le da. Y dentro de los mandatos que el Estado le da, le pone protocolos, le pone elementos que tienen que mediar para que la relación entre fuerzas policiales, que claramente tienen condiciones distintas a un ciudadano común, actúen. Y por eso nosotros lo que hacemos es denunciar cuando hay violencia sexual. Por ejemplo, el caso del joven mapuche que recibió 100 perdigones en la espalda por parte de un carabinero. A nosotros nos parece impresentable que una persona que es un agente del Estado pueda realizar esa acción, lo cual no significa que nosotros no también digamos que cualquier acción delictiva tiene que ser sancionada. Ahí hay una diferencia, porque realmente se confunde un poco el tema. Sí, Roberto, mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo, y también con otro tema que tocó el informe de Amnistía Internacional sobre Chile, el tema del aborto. En una entrevista hoy día en La Tercera, la directora ejecutiva de Amnistía en Chile, Ana Piquer, señaló que el aborto no debe ser un delito en Chile. La pregunta es, ¿el aborto debe ser un derecho en Chile? Bueno, nuestra posición como Amnistía Internacional, como movimiento global, es que el aborto no puede ser penalizado en ninguna circunstancia. Esa es la posición que tenemos como Amnistía Internacional. No es lo mismo que sea un derecho. No es lo mismo que sea un derecho. Esa es nuestra posición. Respetamos a las organizaciones que piensan que el aborto tiene que ser un derecho. Respetamos a aquellas personas que piensan que el aborto no debe ser realizado. Lo que nosotros decimos es que las políticas públicas son para toda la ciudadanía. El gobierno de Chile presentó al Parlamento un proyecto que a nuestro juicio es limitado, pero es un avance. Lo que no entendemos, y nos parece insólito, que todavía existan parlamentarios y parlamentarias que estén utilizando sus creencias personales para construir política pública en este tema. El gobierno ya realizó una etapa, pero esto son políticas de Estado, no solamente responsabilidad del gobierno, hay responsabilidad del Parlamento. Y a nuestro juicio, el Parlamento hoy día no ha dado cuenta de la realidad nacional en este sentido. Fíjate que mientras todos ellos se demoran, siguen habiendo abortos clandestinos, mujeres y niñas siguen arriesgando su vida y siguen arriesgándose penalizadas por este tema. Bueno, temas sensibles y también muy complejos de analizar y de resolver en nuestro país fue los que tocó el informe de Amnistía Internacional. Roberto Morales, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación.